Hola, ¿qué tal estáis? Hoy en el canal de X vamos a hablar acerca de las lesiones y el powerlifting. Y para eso estamos con Cristina, nuestra fisioterapeuta. Vamos a hablar, como decíamos, sobre el tema de las lesiones en power. ¿Tú crees, Cris, que el power es un deporte lesivo? El power no es un deporte lesivo. Si nos quedásemos con datos de estudios, sabríamos que se da 1 o 2 lesiones cada 1000 horas de práctica deportiva, que vienen a ser unos 30 o 40 meses incluso, depende de los ratios de horas semanales que le dediques. Pero el problema del power, o el problema de prácticamente cualquier tarea o cualquier deporte, es el cómo realicemos el deporte. Si realmente lo que intentamos es ir al fallo y competir en cada entrenamiento, ahí es donde llegan las lesiones. Si intentamos entrenar como si estuviéramos compitiendo, ya no solo a nivel de intensidad, sino a nivel de especialización, de siempre trabajar en el gesto deportivo, siempre trabajar con material, no salirnos de los ejercicios de competición o los ejercicios más similares a la competición y por lo tanto no trabajar eslabones débiles, pues ahí es donde también llegan las lesiones. Pero cuando trabajamos en cierto equilibrio, cuando trabajamos pues todos los patrones de movimiento, trabajamos con un volumen acorde a nuestras necesidades y al momento en el que estemos, porque cuando tienes, por ejemplo, que ir a la universidad toda la mañana y luego tienes un entreno de 4 horas, es inviable que lo sostengas a largo plazo. Está genial, yo reconozco que dices, hay gente que lo puede disfrutar muchísimo, pero luego eso a la larga no es sostenible y estamos quemando muchísimos cartuchos para mejorar mucho a lo mejor en un año, pero luego estancarnos los 2 próximos. O directamente lesionarnos y luego tener que ir lidiando con lesiones recurrentes, porque esto sí que pasa en nuestros deportes, en halterofilia, en power, que las lesiones, la mayoría son recurrentes, pero es precisamente porque una y otra vez incurrimos en los mismos errores. Entonces, no es lesivo, el problema es cómo hacemos las cosas. Entonces es más el cómo que la actividad en sí. Y en ese sentido, en la experiencia que tú tienes viendo a la gente entrenar, a tus pacientes, a deportistas de power, ¿tú has visto más lesiones en powerlifting o, por ejemplo, en usuarios de gimnasio? El típico que va igual, pues no sé, 3 o 4 veces por semana, hace una wader, que entrena musculación. ¿En cuál de las dos modalidades has visto tú más lesiones? En tu experiencia, más allá de los estudios. Sería complicado determinar cuándo y cómo. Realmente yo lo que suelo ver es que siempre me suele coincidir que la persona que empieza con nosotros a trabajar, que ha tenido, pues, o se ha llevado sola, o ha tenido otros entrenadores, o no ha tenido entrenador nunca y ha ido probando rutinas estándar, suele ser gente que ha obviado variables de la carga, como puede ser la intensidad normalmente, una de dos, o no la ha tenido en cuenta, o directamente ha tirado siempre al fallo, porque sí, porque he interpretado que en redes sociales o en internet, en blogs, le han dicho que hay que tirar al fallo o con un RIR 1 o 2, y ese tipo de personas son las que se suele lesionar. No suele ser por un aspecto técnico, sino más bien por un aspecto de gestión de la propia carga. Y luego, por otro lado, también tendríamos el perfil de la persona, que esto se suele dar más en rutinas de musculación, que tenemos o gente que es súper nazi de la técnica y que está siempre ahí con la biomecánica y con hacer el gesto perfecto, o tenemos el que normalmente suele ser el perfil que más abunda en los gimnasios, que es la gente que no tiene ni idea de técnica, que se pasa por el forro completamente las necesidades que tiene, por lo tanto no se para a observar si a lo mejor tiene pues unas necesidades de trabajo del rango de recorrido del tobillo o del hombro o de lo que sea, o tiene que mejorar el control lumbopélvico. Directamente ejecuta y ejecuta sin grabarse, sin tener ningún feedback externo, por lo tanto no mejoran y por lo tanto sí que es verdad que se crean adaptaciones al gesto y se crean adaptaciones al estímulo que estamos sometiéndonos, pero al final los eslabones débiles permanecen y eso pues termina rompiendo por algún lado. Entonces, al final, por recapitular, es una cuestión de manejo y gestión de las cargas, Sí. de hiperespecialización en ciertos gestos Sí. y de simplemente pues exposición a esas cargas. Aunque también entiendo que la cuestión de las lesiones y también del dolor es un poco multifactorial, ¿no? Que habrán otros factores más allá de solamente la gestión de la carga. Eso por supuesto, hay que tener en cuenta que tanto las lesiones en sí como el dolor, que no tiene por qué acompañarse de una lesión, son aspectos multifactoriales y dependen totalmente de nuestros hábitos, que yo siempre lo digo, no hay mejor prevención que el control de hábitos, tanto alimentación, hidratación, estrés, el descanso, por favor, hay que descansar, todas ese tipo de variables que las solemos pasar muchísimo por alto y pensamos que realmente con ir y entrenar y darlo todo en el entrenamiento ya está el 90% del trabajo hecho, y eso no es así. Al final lo que suele pasar es que
las personas se lesionan y se lesionan de forma espontánea, muchas veces sí que han tenido manejo o sí que han tenido señales de su cuerpo que han ido ignorando, que esto también en los deportes de pesas pasa mucho, gente que entiende que las agujetas están bien y que pasar dolor en los entrenamientos está bien y que a los entrenamientos uno va a sufrir y que al día siguiente si tú no puedes andar y te tienes que arrastrar por las escaleras de tu edificio, mejor. Bueno, pues esto no funciona así, lo único que estamos haciendo es cargarnos completamente nuestro sistema de regulación del dolor. Pero luego a partir de eso lo que suele pasar es que lo que el cuerpo nos está diciendo es no me repongo de lo que me estás pidiendo y como no me repongo voy luchando para sobrevivir hasta que la cosa estalla. Pero por otro lado también tenemos las creencias, pues lo que decía, en deportes de pesas las lesiones son recurrentes y por lo tanto cómo hayamos mejorado o cómo hayamos avanzado o cómo hayamos superado una lesión anterior va a condicionar cómo vamos a superar y enfrentar la siguiente si encima además es muy similar. Lo que ahí suele pasar en clínica o en nuestro caso en consulta es que nos encontramos el perfil de guay, esto ya lo he pasado, llevo un año con lesiones de este tipo, llevo 2 años, ya lo que me suele pasar es que ya no la manejo igual, se me descontrola más y ahí es cuando ya hay un desmadre enorme, hay que empezar a coger qué no está funcionando, que sí, que va mal, que va bien y muchas veces ni siquiera el entrenamiento per se nos va a dar una garantía. Lo que suele pasar es que a lo mejor una semana las cosas funcionan muy bien a nivel de síntomas y a la semana siguiente las cosas se descontrolan porque no hemos dormido bien o porque hemos tenido una noticia que nos ha roto completamente los esquemas o porque estamos en una temporada de muchísimo estrés, por las razones que sean. O sea, al final sabemos que el dolor es multifactorial en el punto de que hay gente, y todos hemos escuchado y todos incluso hemos dicho alguna vez, cosas del tipo de me duele X cosa porque va a llover o me duele X cosa porque hace mucho calor o me duele... Bueno, no somos una estación meteorológica, esto son creencias que hemos ido aprendiendo y son hipersensibilidades que hemos ido desarrollando al medio precisamente por dolor mal entendido y dolor mal gestionado. Perfecto, pues esperamos de corazón que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado, manita arriba, suscríbete y hasta la próxima. Un abrazo.